Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle. La inflación en Estados Unidos se enfrió más de lo esperado en octubre, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados este martes. Se trata de una buena noticia para los responsables políticos que intentan controlar la subida de los precios. La inflación interanual se situó en el 3,2% en octubre, medio punto porcentual por debajo de la registrada en septiembre. La Reserva Federal mantuvo recientemente su tipo de interés de referencia en su nivel más alto en 22 años, por segunda reunión consecutiva en el marco de sus esfuerzos por contener la inflación. Vamos a fijarnos con más detenimiento en el último dato de inflación y sus repercusiones. Lo analizamos con nuestra compañera en Nueva York. Ana, muy buenas tardes. Los precios siguen subiendo, pero al menor ritmo en 2 años. ¿Cuál es el detalle de las cifras? Pues en octubre bajó el precio de la gasolina, de los autos nuevos y de los de segunda mano, de los tickets de avión y de los precios de los hoteles. Esto, unido a una menor subida de precios en otras partidas, ha permitido que la inflación deje de subir en octubre, que no haya habido avance, y ha dejado también la inflación interanual en el 3,2% que decías, que es frente al 3,7% de septiembre. Está por debajo de lo que estaba previendo la comunidad de los analistas. Una vez que se descuenta lo más volátil, que son los alimentos y la energía, tenemos una lectura subyacente del 4% interanual, que es la inflación más baja desde septiembre del año 2021, antes de que empezaran a subir las tasas de interés. Y han sido precisamente las tasas de interés, también sobre todo la bajada de los precios de la gasolina, con ello los precios del crudo, y también la mejora de las cadenas de proveedores, los que han permitido que estemos en el camino correcto y en el sentido adecuado en la lucha contra la inflación. Ahora bien, el camino sigue siendo largo y, como dice la Reserva Federal, todavía va a haber baches. Hoy la sensación que queda es que el bache de los meses anteriores, en octubre, se ha superado. Bueno, y me imagino que, entre tanto, los inversores ya deben estar especulando acerca de cuándo empezará la FED a bajar las tasas, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, hoy ha sido un día prácticamente de fiesta en las bolsas. El SP500, el índice SP500 ha subido por encima del 2%. También lo ha hecho el Nasdaq. El Dow Jones ha sumado más de 500 puntos, porque los analistas ya están operando con la idea de que la Fed va a reconocer en diciembre que claramente se está al fin de las subidas de las tasas de interés. Quizás es mucho decir, porque el presidente de la Reserva Federal la semana pasada ya dijo que todavía se reservaban el derecho de ver todo lo que estaba pasando y no quería darlo por sentado. Pero es cierto que hay una evolución positiva en los precios y que se espera que ya no haya muchas más subidas de tasas de interés, o que no haya ninguna, desde luego. Para los ciudadanos, sin embargo, este avance no sabe a tanto, porque un coche se compra una vez, pero el seguro del automóvil se paga todos los meses, y ese seguro ha subido, igual que ha subido el precio de los alimentos. Y además ya no es tanto la inflación, sino que los precios están muy altos. Y eso es lo que está haciendo mucho daño a los presupuestos familiares, y por lo que hay una sensación de que no hay avance. Muchísimas gracias, Ana. Nos quedamos aún así con el buen dato de inflación de este mes. Gracias, un saludo. Por supuesto. Gracias. Una mirada a Sudamérica. A pocos días del balotaje en Argentina, líderes políticos de la región se alinean a favor y en contra de los dos candidatos. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó este martes que es necesario que el próximo mandatario argentino apoye el Mercosur y la democracia. Las elecciones del próximo domingo enfrentan al peronista Sergio Massa y al ultraliberal Javier Milei. El mandatario brasileño pidió a los argentinos que recuerden que Brasil necesita a Argentina y Argentina a Brasil, debido a los fuertes lazos comerciales entre ambos países y al potencial, dijo, para crecer juntos. Y ampliamos estas informaciones con nuestro compañero en Brasilia, Marcelo Silva de Sousa. Marcelo, Brasil es el principal socio comercial de Argentina y el ultraliberal Javier Milei se ha pronunciado reiteradamente a favor de eliminar el Mercosur. ¿Qué significaría esto para las relaciones comerciales entre ambos socios? ¿Qué tal, Rosa? El gobierno brasileño por estas horas hace fuerza para que el resultado del domingo sea favorable al ministro de Hacienda argentino Sergio Massa. No tanto por las acusaciones varias que ha lanzado Milei al presidente brasileño Lula, ni por las amenazas de romper relaciones con Brasil y disolver el Mercosur, que los diplomáticos brasileños creen que no pasa por pirotecnia electoral, sino por la visión de mundo que presentan Massa y Milei. Un Massa que tiene una visión mucho más similar a la de Lula
de una economía más protegida y que crezca acoplada a Brasil. En cambio, Milei, el liberal, que propone, que reconoce la importancia de la economía brasileña, pero imagina una Argentina menos dependiente de Brasil. Y está claro que el desafío que plantearía Milei tiene bastante que ver con el futuro del Mercosur. Brasil ve con preocupación cómo la llegada de Milei a la presidencia de Argentina podría trabar la dinamización del bloque y eventuales acuerdos, y particularmente el que tiene que ver con el Tratado del Mercosur. Por eso Brasil acaba de llamar para la próxima cúpula del bloque regional el 7 de diciembre, una fecha nada arbitraria porque será 3 días antes de la transición presidencial en Argentina y fecha en que los negociadores del Mercosur pretenden anunciar que el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea se habrá destrabado. Marcelo, hay antecedentes recientes de presidentes enfrentados con dos visiones políticas antagónicas, el brasileño Jair Bolsonaro y el argentino Alberto Fernández. ¿Qué dice la experiencia? ¿Impactó ello en el comercio bilateral? Bueno, Brasil y Argentina son las principales economías del Mercosur y ambos se tienen como principal socio regional dentro de la región de Sudamérica. El intercambio comercial superó los 28.000 millones de dólares el año pasado, y si vamos a lo que sucedió cuando Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño, y Alberto Fernández eran vecinos, uno puede ver que las relaciones comerciales no se detuvieron. En 2021, el año posterior al peor del impacto de la pandemia del COVID-19, la balanza comercial entre ambos países estuvo en niveles similares a 2014, cuando gobernaban en Brasil la expresidenta Dilma Rousseff y en Argentina la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dos expresidentas, dos mujeres que estaban políticamente alineadas. En Brasil se preparan ante una eventual victoria de Milei, si así lo deciden los argentinos, para una diplomacia que en un primer momento al menos no estaría en nivel presidencial, pero está claro, hay un entendimiento de que las relaciones bilaterales no se detendrán, sea cual sea el resultado. Interesante, muchas gracias por este contexto y perspectiva desde Brasilia. Un saludo. Y seguimos con un breve resumen de otras notas económicas de la jornada. Rusia elude el límite de $60 por barril impuesto a sus exportaciones, según declaraciones de funcionarios europeos al Financial Times. Casi todos los envíos de crudo por vía marítima el mes pasado superaron el tope de precios, frustrando los intentos del G7 y sus aliados de frenar la capacidad del Kremlin de recaudar dinero. La tecnológica taiwanesa Foxconn ha obtenido unos resultados mejores de lo esperado en el tercer trimestre. De julio a septiembre, el beneficio neto aumentó un 11%, hasta $1.300 millones. Foxconn es el mayor fabricante mundial de electrónica por contrato, conocido sobre todo por ensamblar los productos de Apple. La Unión Europea llegó a un acuerdo provisional con el objetivo de que el bloque sea capaz para 2030 de extraer de su propio territorio el 10% de las materias primas críticas que consumen al año, como el litio o el níquel. Pretende así reducir la dependencia de otras potencias, especialmente de China. Y seguimos en la Unión Europea. A principios de 2023 se comprometió a suministrar a Ucrania 1 millón de cartuchos en el plazo de un año. 8 meses después, la promesa se ha demostrado difícil de cumplir. Menos de una tercera parte de los proyectiles comprometidos han sido entregados a Kiev. Los fabricantes de munición tienen problemas para cumplir los plazos acordados. Los problemas en la producción de armamento han sorprendido a los políticos europeos, que prometieron a Ucrania 1 millón de proyectiles hasta marzo del año que viene. No llegas con un camión, pides lo que quieres y te lo llevas el mismo día. No funciona así. La Noruega Nammo es uno de los mayores fabricantes de munición del mundo, con 27 factorías en una docena de países. Estos tubos de acero, aún calientes del proceso de forjado, se convertirán en proyectiles de 155 milímetros en esta fábrica de Nammo en Raufoss. Pero el fabricante dice que no puede satisfacer pedidos que no ha recibido y que la responsabilidad de aumentar drásticamente la producción no es suya. Aunque se firmaron más contratos, no bastan para aumentar la producción a los niveles necesarios. Hay otros obstáculos a los pedidos a gran escala y las compras conjuntas. Por ejemplo, aunque los países de la OTAN utilizan principalmente munición del calibre 155, hay hasta 14 variantes de este tipo de proyectil, porque cada país lo fabrica con ligeras diferencias.
Aunque las diferentes especificaciones benefician a los fabricantes, desde el sector hay quien pide estandarizar la producción. Para el director general del grupo finlandés Patria, hace falta un cambio de mentalidad. El mercado es muy proteccionista, no solo en Europa. Es un fenómeno global. El sector debe darse cuenta de que si solo optimizamos nuestras capacidades de producción, los cambios no serán lo suficientemente rápidos. Si la maquinaria no está lo suficientemente estandarizada, eso deriva en una pesadilla logística. Desde la OTAN piden mayor cohesión política para que los suministros lleguen donde se necesitan. Esto tiene que acabar. A un soldado en el campo de batalla no le importa si la munición procede de la fábrica A, B o C del país que sea. Le da igual. Lo que quiere es la munición que le permita golpear su objetivo. El fabricante noruego Nammo ha triplicado la producción en algunas áreas. Pero ¿qué sucederá si la demanda cae drásticamente tras la guerra en Ucrania? El director de la compañía pide contratos a 10 y 15 años. Hay que reducir riesgos. Es muy importante que estas empresas de defensa sean rentables y podamos reinvertir en investigación y desarrollo. El director general de Nammo no se atreve a vaticinar si Ucrania recibirá 700.000 proyectiles adicionales hasta marzo, pero sí sabe que su empresa necesitará mucho más tiempo solo para satisfacer los pedidos actuales. Con esto ponemos punto final a este segmento de economía. En nombre de todo el equipo, muchas gracias por acompañarnos y por elegirnos. Hasta otra ocasión.